estoy dictando con ustedes lo que corresponde a imágenes. ¿Ok? Está bien, doctor. Sí, muy bien. Y este siguiente miércoles también tenemos lo que es patología venosa también con ustedes. ¿Ok? En los seminarios. Muy bien. Entonces, vamos a tratar hoy día lo referente a ecocardiografía. Es un tema bastante interesante. Obviamente, en este corto tiempo vamos a intentar darles a ustedes una visión, ¿no? General, pero esperamos que les sirva para ver, para motivarlos a que puedan luego investigar un poquito más, o quienes quieran ser cardiólogos, pues profundizar esto un poco más. Ya el grupo que estuvo rotando con nosotros esta semana tuvo la suerte de poder bajar a ecocardio, y ahí los colegas también les explicaron, les dieron detalles, ¿no? De cómo se realiza un examen, la secuencia de- del examen. Muy bien, vamos entonces a comenzar. La ecocardiografía, como ustedes saben, es el ultrasonido, ¿no? Aplicado al corazón. Entonces, obviamente, para llegar a esto, eso es un equipo de ecografía, ¿no? Y un transductor, ¿no? El equipo es la plataforma, en ella se colocan los transductores según lo que uno quiera visualizar. En este caso, usamos un transductor convexo para evaluar la vía cardíaca. Lo realizamos a través del tórax, y es la conocida ecografía, la ecocardiografía transtorácica, que es la más común. Sin embargo, también se puede utilizar una sonda que se introduce por el esófago, ¿no? Y que está en la cara posterior del corazón, y podemos visualizar con mucha nitidez también en las estructuras cardíacas valvulares sin tener la interferencia del aire en la cavidad torácica, ¿no? Los pulmones concretamente. Entonces, para casos en los cuales la ecocardiografía transtorácica nos presente, eh, digamos, una ventana no adecuada y se requiera tener ya definir estructuras, por ejemplo, el aparato subvalvular mitral, por ejemplo. Entonces, intraoperatoriamente utilizamos siempre de rutina la ecocardiografía transesofágica. También hay la ecocardiografía fetal. Ahora, ¿qué es cómo se realizan los cortes, ¿no? Esto es para que ustedes se vayan familiarizando. Tenemos, ustedes saben, los planos, ¿no? El plano longitudinal o eje largo, y el plano axial o transversal que llamamos eje corto. Y aquí, vamos a ver, ¿qué tal? Y aquí sí imaginamos un plano que viene cortando a ambos a nivel como que fuera un corte frontal o coronal, pues logramos visualizar cuatro cámaras, ¿no? Eso lo vamos a ver posteriormente. Posiciones del transductor en la cavidad torácica. La más utilizada es la parasternal izquierda, como ustedes pueden visualizar acá. Cuarto espacio intercostal izquierdo. También tenemos el apical, ¿no? Tenemos el subcostal y el supraesternal, sobre todo para ver aorta, callado. Entonces, cada posición o cada ventana nos va a permitir visualizar las estructuras más próximas o adyacentes, ¿no? Que el haz de ultrasonido puede visualizar. Entonces, en base a esto ya se elabora una secuencia, ¿no? Si queremos ver un eje corto, eje largo, cuatro cámaras, ventrículo, pues utilizamos el parasternal, el apical. Si queremos ver, por ejemplo, aurículas también, o podemos aprovechar el subcostal, ¿no? Para cavidades, por ejemplo, como el ventrículo derecho, aurícula derecha, ¿no? Aurícula izquierda, y el supraesternal para aorta también. Cada posición del transductor tiene a su vez un eje corto y un eje largo. Entonces, por ejemplo, estamos acá, ¿no? El eje largo en la vista paraesternal, en la posición paraesternal, vamos a visualizar el eje largo. Entonces, el transductor, el paciente se coloca generalmente en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Un poco lateralizado hacia la izquierda. Entonces, en este eje largo, imaginamos, colocamos el transductor, lo rotamos en un eje entre la cadera izquierda y el hombro derecho del paciente. O sea, el transductor está a nivel paraesternal, cuarto espacio parasternal izquierdo, subcostal izquierdo, y rotamos el eje largo del eje mayor del transductor en ese sentido. De esta forma, entre el hombro derecho y cadera izquierda, vamos a visualizar acá, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, ¿no? Los músculos papilares,
la válvula mitral, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica. ¿Ok? Inclusive, ya con más acuciosidad podemos ver acá, ¿no? Las venas pulmonares que van a drenar en la aurícula izquierda. Acá tienen ustedes el septum interventricular también. Entonces, esto obviamente requiere experiencia, requiere continuidad, ¿no? Porque se ven lo que se llama en dos dimensiones, en 2D, en blanco y negro, y obviamente este es un examen operador dependiente, ¿no? Siempre el ultrasonido cada vez ha avanzado más, la tecnología avanza y se puede hacer ahora muchas cosas, ¿no? Se miden muchas cosas más, strain, etcétera. Sin embargo, siempre va a ser operador dependiente, ¿no? Requiere capacitación, experiencia del operador. Perdón. Esto mismo que hemos visto, ¿no? Acá lo están viendo ustedes, lo que vimos en el esquema anterior, una idea, y cómo se vería en la imagen, ¿no? Acá arriba es el haz de ultrasonido, el transductor convexo, se ve como un triángulo, lo que está aquí en la punta es lo más próximo al transductor, lo que está arriba, ¿no? Y acá van a ver ustedes, siempre las cavidades derechas están superiores, las izquierdas son inferiores, y ven lo que les hemos mostrado, ventrículo izquierdo, tracto de salida, válvula aórtica, aurícula izquierda, válvula mitral, músculos papilares, ventrículo derecho, el septum, que acá está un poquito engrosado, ¿no? Como lo pueden ver acá también en la pieza anatómica. Ese es un eje largo para externar. Bien, ya se ha escrito. Pared posterior, el ventrículo izquierdo, pared libre, músculos papilares, válvula mitral. Bien, ahora, sí, eh, ro- orientándonos entre la cadera, lo rotamos en sentido horario, vamos a tener un eje para externar, un eje corto. Bien, y allí vamos a tener esta vista, el ventrículo derecho más ampliado, arriba, vamos a tener la aurícula derecha, ¿no? La arteria pulmonar, y acá vamos a visualizar las valvas de la arteria aorta, de la válvula aórtica. Entonces, esto nos dará una idea, perdón, una imagen más precisa cuando queremos visualizar la válvula aórtica, lo que no veíamos en el corte anterior. Acá lo pueden ver. Muchas gracias. Acá lo pueden ver en este esquema, en la pieza, y acá lo van a ver ya, pero en la válvula aórtica. Entonces, obviamente, ahora al inicio para ustedes puede ser difícil, puede ser confuso, y inicialmente es así, no solo para ustedes, para todos, ¿no? Sin embargo, ya con el tiempo, con la experiencia, con la práctica, ¿no? Van ustedes afinando la visión para determinar primero la posición del paciente, si el paciente tiene una buena ventana, un paciente que es delgado, paciente delgada, sí, en mamas, perdón, en mujeres que tienen mamas muy desarrolladas o son obesas, a veces es un poco más complicado, el paciente obeso es más complicado. Paciente más delgado, se puede tener una mejor visualización. Hasta las sigmoideas pulmonares se pueden visualizar, ¿no? Ok. Esa es una visión de 4 cavidades apicales. O sea, en este caso el transductor ya no está en el eje corto, perdón, en la posición supraesternal, está en la posición apical. Entonces, ¿qué vamos a visualizar acá? El transductor se ubica en el ápex del ventrículo. Observen aquí. Por ende, lo que vamos a visualizar ahora sí es el ventrículo izquierdo, ¿no? En primer plano. Van a ver ustedes
la válvula mitral con sus músculos papilares. Vamos a visualizar el septum. Vamos a visualizar también cavidades derechas. Vamos a visualizar la válvula tricúspide y obviamente aurículas derecha, izquierda, y inclusive con mayor acuosidad las venas pulmonares drenando la aurícula izquierda. Importante recalcar acá, como se menciona, el plano de sección es perpendicular a los septum interventricular e intraauricular, ¿no? Es prácticamente como que se llama un corte coronal o frontal del corazón. También esto nos sirve para calcular la fracción de eyección, por ejemplo. Podemos ver aquí el ventrículo izquierdo, perdón, como es en sístole, observen aquí abajo, a la derecha, se contrae y en diástole obviamente hay un llenado. Si calculamos esto manualmente o a través del equipo, con el método, por ejemplo, de Simpson, uno puede calcular la diferencia entre diástole y sístole y ver la fracción de eyección del corazón. Es uno de los métodos, ¿no? Bien. Ahora, así como ello, también podemos rotar un poco el transductor 90 grados en sentido, esta vez antihorario, y podemos tener lo que llaman las cinco cavidades. Se puede ver el tracto de salida, ¿no? Entre las dos aurículas observamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aorta. Entonces, como ven, hay un sinfín de opciones, ¿no? Ya depende de la experiencia, eso es prácticamente lo básico, que ustedes pueden y tener mucha información con la ecocardiografía. Sin embargo, como les repito, tiene que ser esto, siempre es operador dependiente, tiene que ser muy bien llevado, un personal muy bien entrenado, porque estos informes, sobre todo en la parte valvular, van a determinar incluso un tratamiento, ¿no? Van a orientar una conducta quirúrgica en un paciente. Entonces, es muy importante un buen informe ecocardiográfico, evaluar las imágenes, a veces se discute también entre varios colegas, porque puede haber alguna duda, alguna confusión, ¿no? O algún artefacto que ocurre, ¿no? Y eso puede llevar a un diagnóstico errado y a una conducta errada. Porque la información que tienen acá, para anterior, valvulador. Ahora, vamos ahora al plano subcostal y tenemos el eje corto. Entonces, aquí vamos a ver el ventrículo derecho, ¿no? Y vamos a ver el ventrículo izquierdo y los músculos papilares, pero en su base, ¿no? Por ejemplo. Y también tenemos acá otras vistas, válvulas pulmonar. Entonces, va a depender mucho y el esquema mental, o sea, tridimensional, nunca hay que perderlo, ¿no? Saber qué vamos a buscar, saber lo que estamos buscando, dónde estamos posicionados, qué es lo que vamos a ver, porque si no sabemos esto, pues de hecho, que vamos a llegar a una conclusión errónea. Bien. Ahí también tenemos 4 cavidades en el eje subcostal. En este caso, las cavidades derechas están arriba, ¿no? Obviamente, y la del ventrículo izquierdo quedaría hacia la parte inferior. El septo podemos verlo acá, por ejemplo, acá es ideal para visualizar si hay un shunt, ¿no? Una comunicación interventricular, sea congénita, un CIB, ¿no? Acá, a ese nivel, o, por ejemplo, como una complicación mecánica de un infarto de miocardio, pues vamos a visualizar acá, por ejemplo, cuando se coloque el color, el Doppler, un shunt, ¿no? Una imagen de flujo. Bien. Eh, Igual acá, lo que les estaba mencionando, vieron el diseño, ahora lo ven en la pieza anatómica, y cómo se vería en la imagen, en el 2D. Bien, aparte de lo ya mencionado que es el 2D, la ecocardiografía nos permite tener un modo que no es usual en otras especialidades, que es el modo M, ¿no? Tiene una gran resolución temporal porque muestra un muestreo muy rápido para ver movimientos, estructuras en movimientos, ¿no? Sobre todo para las válvulas. Entonces, hay ya 4 posiciones estándar, ¿no? En el eje largo para externar, a nivel del ventrículo, a nivel transmitral, ¿no? A nivel transaórtico, ¿no? Y por qué no también tricuspidio pulmonar. Entonces, el haz corta las estructuras anatómicas, repito, y nos va a dar trazados, ¿no? Líneas
que son interpretadas en base a la anatomía, ¿no? Es como van a ver ustedes acá. ¿Sí? Al cortar el haz, por ejemplo acá, el haz en la posición transmitral. En esta posición transmitral vamos a ver, por ejemplo, la valva posterior de la mitral, que tiene una forma de W. Entonces, acá, esta vista, aquí ven cómo se ve el modo M, ¿no? Son líneas en blanco y negro, pero que representan las estructuras que el haz de ultrasonido ha cortado. Esto se sincroniza con el electro. Tenemos una idea si la apertura de la válvula está haciendo bien, si está no, si no es así, y si ya se ve la morfología de ella, ¿no? Más o menos en este caso en W. Es un poquito, yo entiendo para ustedes más complicado, incluso para nosotros, pero ya para un ecocardiografista, ayuda, eso es importante. Asimismo, podemos cambiar, ¿no? Podemos ponerlo ya en posición transmitral, pero a nivel de la válvula, y tendría una forma de M acá, ¿no? Diferente, en la mitral. Igual en la aorta, ¿no? En la aorta, no en sí, en la válvula, solo en la arteria aorta. ¿Sí? Entonces, acá abajo a la izquierda, ecos paralelos que tienen movimiento anterior en sístole, porque la arteria se dilata, obviamente, y posterior en diástole. Y cuando lo colocamos en la valva aórtica, ya cambia un poquito, ¿no? Es como una caja, ¿no? Como un cajón. Entonces, y eso es parte ya del día a día en la ecocardiografía, ¿no? Pero es bueno que ustedes tengan nociones y cuando vean esto ya sepan que es el modo M, ¿no? Y que se usa para ver estructuras, anatomía sobre todo. A nivel de válvula mitral, pues, miren la información, ¿no? Se pone, y acá nos da, pues, por ejemplo, ¿no? La E, que es la apertura de valva, ¿no? ¿No? La F, que es el nadir, el cierre diastólico inicial, la A, en la contracción auricular, el pic de la abertura, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ya así van viendo ustedes, y conforme coloquen el transductor, ya está estandarizado lo que se tiene lo que se debería encontrar. Si no, si hay alguna alteración, se verifica y pues obviamente ya se informa como algo patológico. Bien, a este modo, entonces ya tenemos el modo 2D. Buenos días, ¿cómo estás? El modo 2D, que es el bidimensional clásico básico, ¿no? Que está en cualquier examen de ultrasonido. A eso se le agrega el modo M, ¿no? Para ver anatomía. Tenemos la ecografía 3D, ¿no? Que es, en base a los softwares, nos permiten hacer reconstrucciones tridimensionales de las estructuras estudiadas. Por ejemplo, acá es un paciente del cual ha sido operado y se le ha colocado una válvula no protésica aórtica. Sin embargo, este paciente probablemente ha hecho una endocarditis, no fue detectada a tiempo, y ahora lo que se observa son jets, o sea, fugas periprotésicas, ¿no? Entre el anillo y la prótesis, producto probablemente de una infección, una endocarditis. Entonces, ese paciente va a tener que ir a un cambio, un recambio, ¿no? O sea, es una reoperación, hay que retirar esa prótesis y colocar una nueva y ver que el anillo pues esté incompetente o tal vez reforzarlo con pericardio. Aquí vemos la aorta, ventrículo izquierdo. Incluso eso puede hacerse con imágenes que se semeja a movimiento, ¿no? Vaya una secuencia de imágenes, como que fuese una resonancia. Bien, entonces tenemos el modo 2D, el modo M, el modo 3D, y a esto le vamos a agregar ahora el Doppler. El Doppler es justamente la medición del flujo, de la velocidad del flujo, ¿no? Recuerden, fue Johannes Doppler, físico austriaco, ¿no? Más o menos el principio de Doppler se resume en esto, ¿no? Cuando escuchamos una sirena, hace poco pasó una ambulancia acá por el hospital, cuando el flujo, perdón, la onda de sonido se aproxima a ustedes, tiene mayor intensidad. Cuando se aleja, tiene una menor intensidad, ¿no? Si ustedes también están en movimiento, o si ese vehículo, por ejemplo la ambulancia con la sirena, se acerca hacia ustedes, hay una suma de vectores, ¿no? La velocidad del sonido de la ambulancia más, ¿no? Y más la velocidad de la sirena, ¿no? Y del vehículo en sí. Ahora, cuando el vehículo pasa y se aleja de ustedes, es una diferencia de una suma algebraica de vectores. ¿Por qué? Porque el vector de la velocidad de la ambulancia va hacia atrás, pero la sirena aún quiere llegar hacia usted, pero la suma de vectores, la intensidad disminuye. Con esto, con este raciocinio, él pudo ya vislumbrar que se puede relacionar la frecuencia de ultrasonidos con el movimiento de un objeto y ver su velocidad y dirección.
Y esto pues es el principio Doppler que es ampliamente utilizado no solo en medicina, en ingeniería, sonares, de submarinos, etcétera, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes, cuando el objeto se aleja, la frecuencia disminuye, cuando se acerca, la frecuencia aumenta, y esto es proporcional a la velocidad. Entonces, ese es el modo Doppler también. Y ahí, en base a eso, se agrega el color también. Entonces, bueno, generalmente si es un transductor de baja frecuencia, ¿no? Y lo que recomiendan es que el haz esté lo más paralelo a la estructura evaluada. Ahí, para esta evaluación, tenemos la ventana apical, la ventana paraesternal izquierda, la supraesternal, ¿no? Y según ello, pues en la apical, por ejemplo, se ve la válvula mitral, tricúspide, en la paraesternal izquierda, la pulmonar, tricúspide, en la supraesternal, obviamente, la aorta, ¿no? Ascendente, callado. Entonces, ya al Doppler se le agrega el color. Se llama pulsado porque son pulsos, vamos a ver eso más adelante. Se asume, ¿no? Ya en base a los softwares, eso se puede variar, ¿no? Se presetea que el color rojo es el flujo que se acerca al transductor, ¿no? O sea, hacia donde está el transductor arriba. El azul sería el flujo, tomaría color cuando el flujo se aleja del transductor, en este caso hacia abajo. Y el mosaico o aliasing es cuando hay una mixtura, una mezcla de ambos, ¿no? Eso es muy importante para ver cuando hay gradientes o insuficiencias, estenosis valvulares. Entonces, por ejemplo, vemos acá en este punto donde tenemos el transductor, ¿no? Y observen ustedes, acá se ha colocado a nivel de la válvula mitral. Observen ustedes que se aleja, imagínense la sístole auricular, la sangre pasaría hacia la cavidad ventricular. Sin embargo, muchas de ellas, en la insuficiencia mitral, gran parte de este volumen regurgita hacia la aurícula izquierda y llega prácticamente hasta el techo, hasta el otro extremo. Eso es una insuficiencia porque se está alejando. Y como compite con el flujo que ingresa, por eso hay ese mosaico, ese aliasing, es una insuficiencia mitral severa, ¿no? Y acá está descrita en el eco y se puede cuantificar, inclusive ya los software ahora les cuantifican gradientes, velocidades. Acá es mixta, una insuficiencia mitral y tricúspide, por ejemplo. Entonces, el Doppler, como les dije, es pulsado, hay un único cristal que emite ultrasonidos y él mismo recibe los ecos y ve base a un volumen de muestra. Y hay parámetros como la frecuencia de repetición de impulsos. Entonces, acá es en modo M, estamos viendo, ¿no? Y luego en el Doppler, en el espectro Doppler, estamos viendo cómo sería, eso vamos a ver después, un poquito más en general, cómo podemos visualizar las ondas, en este caso en la mitral. Entonces, el Doppler pulsado se utiliza para valorar flujos en velocidades máximas menores a 2 metros por segundo, ¿no? Mide el cambio en la velocidad de la sangre en un determinado punto, que es el punto azul en este caso. Es en este punto. A diferencia, bueno, acá vamos a ver, por ejemplo, el Doppler pulsado en la válvula mitral. Tenemos la onda del llenado pasivo temprano y luego la onda A que le dijimos, ¿no? El llenado por la contracción auricular. En este caso, todo lo que está en ese espectro hacia arriba es lo que se acerca al transductor y lo que está hacia abajo es lo que se aleja. Pero el Doppler pulsado también hay que saber igual dónde lo vamos a colocar, porque si ustedes colocan en otra posición, el espectro varía. Más una vez, muy importante la experiencia y protocolizar, estandarizar las mediciones, ¿no? ¿Dónde vamos a trabajar para poder tener mediciones estandarizadas y que no nos induzcan un error? Como quien dice, o sea, hablar todos el mismo lenguaje. Acá, por ejemplo, a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Vemos que se aleja el flujo porque se está yendo del transductor, lógico, ¿no? Va, sale, ¿no? El transductor está acá arriba, el flujo se aleja. Sin embargo, si lo viésemos en la ventana supraesternal, ¿no? El flujo en la aorta es positivo, porque vendría aquí, en la aorta. Entonces va a depender mucho de en qué lugar ustedes posicionen su transductor y dónde está el punto de medición, para que no se induzcan errores. Ahora, no es para complicar un poco, sino para complementar, tenemos el Doppler continuo. En este caso son dos cristales. Un cristal emite y otro recibe. Entonces se usa, ¿no? Para cuando tenemos gradientes o velocidades más elevadas, ¿no? Más o menos hasta 5 o 6 metros por segundo. Generalmente,
para medir flujos valvulares también, ¿no? Pero cuando hay una estenosis o una insuficiencia, ¿no? Y lo que se mide aquí ya no es tan exacto como en un punto, se mide toda la línea donde ustedes han colocado. Entonces, por ejemplo, Doppler continuo a través de la válvula aórtica, paciente con estenosis aórtica. Entonces, el flujo se va a alejar, obviamente, ¿no? Pero ven ustedes, miren, cuando hay una estenosis, pues aumenta la velocidad. Ven ustedes un flujo, ¿no? Bastante aumentado, y ya acá se ve la velocidad de 4,35 metros por segundo, una gradiente pico de tanto, ¿no? Entonces, ya nos da información, y conforme el equipo tenga más parámetros, sea un equipo más complejo, pues la información es mucho más rica, se pueden hacer más cálculos que ya la máquina los hace por ustedes, desde que ustedes den un buen input, ¿no? Si uno da un buen input, el output va a ser muy bueno. Pero si nuestro input no es el adecuado porque erramos en la colocación del transductor, en la posición, pues la lectura va a ser errada. Más una vez, la importancia del entrenamiento y de quién realiza el examen. Tiene que ser un personal entrenado, definitivamente. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Las evaluaciones, ¿no? Ven ustedes diámetros, ¿no? En el modo M se pueden medir, no es solamente justamente para aplicarla en la anatomía. Tienes el diámetro del ventrículo izquierdo en diástole, en sístole, las dimensiones, las medidas, perdón, ¿no? La medida del septum, la medida de la pared posterior o pared libre. Entonces, es la información que nos da la ecocardiografía, es muy rica, realmente es una información bastante amplia, pero como les repito, tiene que ser muy tamizada, muy filtrada, para que no induzca errores diagnósticos que van a luego llevar o pueden llevar a errores terapéuticos. Muy bien, gracias. No sé si hay alguna pregunta en el grupo. Muchas gracias, doctor. Todo claro, doctor. Gracias. ¿Todo claro? Gracias a Sí, ustedes, al doctor. contrario. Muy bien, entonces pues que estén bien. Un buen fin de semana, y ya los esperamos de vuelta acá en el hospital. Ojalá que se normalicen la próxima semana todos esos problemas que han habido esa semana en lo relativo al transporte, ¿no? Que estén bien. Buenas tardes. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias.